Bien, buenas noches Ecuador, buenas noches a toda la gente que nos está escuchando también en las plataformas digitales, en Spotify, en todas las redes sociales, también en Instagram, en Facebook y también a la gente de YouTube, como no. Estamos hoy con un gran invitado la noche de hoy, nuestro querido expresidente Lucio Gutiérrez. Bienvenido, buenas noches. ¡Woo! Buenas noches, Kevin y amigos. Un gusto inmenso estar con ustedes. Un saludo cordial, cariñoso, como siempre, a todos los ecuatorianos, especialmente a los jóvenes que nos están mirando y nos están escuchando. A la orden, mi Ecuador. Queridísimo Lucio, cuéntenos cómo ha pasado durante todo este tiempo. Bueno, muy bien. Terminamos la Semana Santa con las tradiciones ecuatorianas, la fanesca, escuchar misa de Pascua de Resurrección, pasar bastante en familia, ver un poco de películas, hacer deporte y también hacer trabajos, cosas pendientes ya de mi responsabilidad como presidente nacional del Partido Social Patriótica y también pues con un emprendimiento que yo tengo de bebida de guayusa. Así que gracias a Dios, trabajito no me falta, paso bastante atareado y aprovecho todas las mañanas cuando no llueve en Quito o no tengo alguna entrevista muy en la mañana para hacer deporte, como ayer y como hoy en la mañana. Qué bueno saber eso, estimado expresidente, y qué gusto poder compartir con los jóvenes también que nos están escuchando y nos están viendo en estos momentos. Usted como figura presidencial así, ¿qué se siente haber estado en el sillón de Carondelet? Bueno, se siente una gran responsabilidad y en la actualidad pues un poco de nostalgia porque en nuestro gobierno, y ustedes son jóvenes, les invito a que ingresen a revisar las estadísticas, las páginas web del Ministerio de Economía, de Petroecuador, de Bienestar Social, a la Superintendencia de Bancos, de Compañías, y van a ver pues que en el gobierno de Lucio Gutiérrez se lograron las mejores cifras sociales y económicas de toda la historia del Ecuador. Logramos generar confianza en el ambiente de los mercados internacionales y también en los inversionistas nacionales. Y el Ecuador llegó a ser el tercer país de América Latina que más inversión extranjera recibía. Tuvimos esa suerte en base a la confianza que se generó de que en el Ecuador durante nuestro gobierno se invertía más que en Chile, se invertía más que en Argentina, había en el Ecuador más inversión extranjera que en Perú, que en Colombia, que son economías mucho más grandes que la ecuatoriana. Esas inversiones que realizaban los colombianos, los peruanos, porque los peruanos y colombianos venían a comprar al Ecuador porque aquí todo era más barato, eso permitía impulsar la microeconomía, los emprendimientos, eso permitía generar empleo en mi gobierno, como lo sostiene el doctor en economía Alfredo Vergara, que fue superintendente de bancos en el gobierno de Rafael Correa. Se generaban más de 250,000 empleos por año. Comparemos, hoy se pierden algunos miles de empleos por año. En nuestro gobierno, como ya lo mencioné, la economía crecía cerca del 9%. Hoy la economía crece apenas el 2%. En nuestro gobierno, el Ecuador llegó a ser el tercer país de América Latina que más inversión extranjera recibía. Hoy estamos en los últimos lugares. La inflación era prácticamente cero, había una gran estabilidad económica, los precios no subían y en definitiva teníamos paz, había inversión, había tranquilidad, los jóvenes podían estudiar en la universidad sin necesidad de los típicos exámenes de ingreso que se instauraron en la época del expresidente Rafael Correa. Y lo más importante, pues había tranquilidad, ya lo dije, había paz. Los jóvenes, los adultos podíamos salir a la calle tranquilamente y casi que no éramos molestados, casi que no éramos asaltados. Y si había algún asalto medio esporádico por ahí, jamás fue con violencia, jamás se le mató a la persona. Ahora pues la situación es de tragedia nacional. Uno no está seguro en ninguna parte, ni siquiera en la casa. Los vacunadores, los extorsionadores, bueno, es un caos, ya lo dije hace un momento, es una tragedia nacional la que estamos viviendo actualmente en el Ecuador. Por eso les decía, siento nostalgia, siento pena, me duele tremendamente el corazón ver cómo mi país se ha deteriorado. Antes del golpe en contra de mi gobierno, el Ecuador estaba acá. Ahora estamos en el piso y cada vez nos ahondamos más en esa situación de crisis económica,
crisis de valores, a la gente no le importa, desde la época de Correa comenzaron a decir, no importa que robe, con que haga obras, después siguieron diciendo que si roben, roben bien, no se dejen trincar, y como ustedes saben, jóvenes y amigos, una nación sin valores éticos, sin valores cívicos, sin valores patrióticos, está destinada a desaparecer. Por el contrario, un país que practica. Así que cuando uno está en el poder, uno siente una gran responsabilidad porque tiene que trabajar en beneficio de todos los ecuatorianos. Y el Ecuador sí es gobernable y el Ecuador sí puede estar en los primeros lugares de América y del mundo, como sucedió en nuestro gobierno, pero también pues cuando entran presidentes que se dedican a todo menos a gobernar, menos a trabajar en beneficio del pueblo ecuatoriano, se dedican a hacer negocios, se dedican a robar, a enriquecerse, obviamente el país se les va de las manos y llegamos a la situación en la que hoy nos encontramos. Pero jóvenes del Ecuador sí puede salir adelante y yo les invito a que nos unamos, a que luchemos, a que le saquemos adelante a nuestro querido Ecuador. Queridísimo expresidente, por ejemplo, si usted en estos momentos fuera presidente, ¿cómo reduciría esta problemática que es a nivel nacional? A ver, el tema más grave en la actualidad es la inseguridad. ¿Qué hicimos nosotros en nuestro gobierno para tener niveles de inseguridad ciudadana realmente controlables, tolerables, niveles mínimos? Había más bien seguridad, había tranquilidad y por eso también las inversiones extranjeras. Solamente estábamos por debajo de Brasil y de México, los gigantes de América Latina. Y luego está nuestro pequeño pero hermoso y pujante país, Ecuador. Pero ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Porque teníamos la amenaza al norte, en Colombia, con la narcoguerrilla colombiana, las FARC. Y teníamos al sur la otra amenaza con Sendero Luminoso. Entonces yo tomé la decisión, siempre defendiendo la seguridad del pueblo ecuatoriano, porque hay los acuerdos de Cartagena que dicen que cualquiera de los habitantes de los países bolivarianos únicamente con cédula se pueden movilizar por todos los países. Pero yo decía, no, primero está la seguridad de mi país, de mi pueblo. Entonces implementamos el requisito de pedir el pasado judicial para, o récord policial, como se llamaba aquí en el Ecuador, para todos los extranjeros que desde el exterior querían entrar al Ecuador. Todo turista extranjero que venía por frontera terrestre tenía que presentar limpio su pasado judicial o el récord policial. Los narcotraficantes, los criminales, los violadores, los sicarios, obviamente que no iban a tener el récord policial limpio y entonces no podían ingresar. Segunda cosa, hacíamos permanentes redadas en las ciudades ecuatorianas con la fuerza pública y delincuente extranjero detectado era repatriado a su país de origen. Delincuente ecuatoriano detectado a órdenes de la justicia ecuatoriana. Y así, por ejemplo, un caso famoso, pudimos aprehender al señor Simón Trinidad, miembro del secretariado de las FARC, es decir, de los comandantes más importantes de las FARC, y que era reclamado por la justicia colombiana. Entonces le capturamos y le repatriamos a Colombia, porque, repito, pues era reclamado por la justicia colombiana. ¿Qué más? En nuestro gobierno teníamos el permiso para portar armas, que ahora pues está en la polémica, unos a favor, otros en contra. Yo soy de los que estamos a favor. ¿Por qué? Porque tengo la experiencia y las estadísticas de que durante mi gobierno el porte de armas ayudó a bajar el índice delincuencial. El porte de armas generaba un ambiente disuasivo para que los sicarios, que casi no habían sicarios, pero los delincuentes comunes piensen varias veces antes de asaltar a una persona. Y el permiso para portar armas se da pues a personas que cumplan ciertos requisitos, a personas que primero demuestren que su seguridad personal, por su actividad comercial, por su actividad política, por su actividad jurídica, por su actividad legislativa, etcétera, etcétera, puede estar en peligro. Y luego de que demuestra que necesita portar armas por su seguridad personal, la de su familia o la de sus bienes, debe cumplir ciertos requisitos.
ahora hay más requisitos que los que teníamos antes. Antes se exigía que la persona demuestre que tiene un equilibrio emocional, un equilibrio mental, y se les pedía un examen psicológico. También debían demostrar que pueden usar el arma o si no, pues someterse a un entrenamiento a través de Fuerzas Armadas. Y también la persona tenía que estar permanentemente en vigilia por Fuerzas Armadas porque el permiso duraba solamente un año para portar armas. Teníamos un convenio con los Estados Unidos para que desde la base ecuatoriana de Manta, usando tecnología norteamericana, se pueda combatir a las bandas delincuenciales, a la criminalidad organizada, a los carteles de la droga, y eso también pues permitía que los niveles de pandillas, de delincuencia organizada, de mafias del narcotráfico, estén en niveles realmente tolerables. Todo lo que estoy mencionando se terminó en el gobierno del expresidente Rafael Correa, ahora prófugo de la justicia. Cuando él llegó a la presidencia, levantó el requisito que tenía en mi gobierno de indicar el récord policial para todo extranjero que deseaba ingresar al Ecuador. Segundo, prohibió el permiso para portar armas y quedamos los ecuatorianos a merced de los delincuentes, a merced de los sicarios, que hoy siguen actuando con total ventaja porque saben que los ecuatorianos estamos indefensos. El presidente Correa terminó con ese convenio que teníamos para que desde la base ecuatoriana de Manta se pueda combatir a los carteles de la droga. Y dijo en su momento que era por soberanía. Y me pareció correcto. No estaba de acuerdo, pero dije, bueno, si el presidente dice por soberanía está bien. Pero por el mismo tiempo se descubrió, luego del bombardeo colombiano al destacamento de Angostura, que el presidente Correa había provocado la más alta y miserable traición a la patria, junto con los mandos militares y los mandos policiales, al permitir que las FARC oyen, invadan, agredan, violen nuestra soberanía territorial, pues les permitió Rafael Correa que ocupen el destacamento de Angostura. Y que no me vengan a decir que los comandantes de la policía o comandantes de Fuerzas Armadas no conocían del destacamento de Angostura. Porque si dicen eso, entonces, ¿qué hacían como comandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional? Porque dos mexicanas que nunca habían estado en el Ecuador, y menos en el sector del oriente ecuatoriano de Angostura, en bus llegaron a Angostura. Y eso se descubrió porque cuando hubo el bombardeo, estas personas, pues, estas dos señoritas fueron heridas. ¿Qué más? En mi gobierno fortalecimos los organismos de inteligencia militar y policial. Lamentablemente, el prófugo de la justicia desmanteló, desorganizó a los organismos de inteligencia militar y policial. Ahora hay que nuevamente fortalecer a esos organismos de inteligencia militar y policial. En nuestro gobierno teníamos un control adecuado del espacio aéreo ecuatoriano. El presidente prófugo de la justicia, con una política a favor de los carteles de la droga, a favor de la delincuencia internacional, desmanteló el control del espacio aéreo ecuatoriano. Y cuando hubo reclamos, compró radares chinos que no servían para nada. Y sigue el espacio aéreo ecuatoriano totalmente desguarnecido, y solamente nos enteramos que las narcoavionetas entran y salen libremente del Ecuador cuando una narcoavioneta se cae. Entonces la noticia: se cayó una narcoavioneta con no sé cuántos kilos de droga, gracias a que Rafael Correa desmanteló el control del espacio aéreo ecuatoriano. Pero ¿qué es lo que se debe hacer? El presidente actual debe tomar medidas con voluntad política y nuevamente colocar radares para proteger el espacio aéreo ecuatoriano. En mi gobierno, las Fuerzas Armadas protegían de manera perimetral las fronteras ecuatorianas. El prófugo de la justicia, en su política de gobierno a favor de los carteles de la droga, ordenó el repliegue de varios cuarteles militares hacia el interior del país. Nuevamente hay que disponer que las Fuerzas Armadas, especialmente el Ejército, vuelva a controlar de manera perimetral la soberanía ecuatoriana, la inviolabilidad territorial, al proteger pues, de manera perimetral y controlar y darnos seguridad, y de esa manera impedir que fuerzas de la delincuencia internacional, los carteles de la droga, las mafias, sigan ingresando libremente y a su antojo al Ecuador, como actualmente sucede.
Y la mejor manera, el mejor antídoto para reducir la delincuencia en un país es generar empleo. En nuestro gobierno generábamos más de 250.000 empleos por año, empleos plenos en el sector privado con afiliación al IES. Hoy se pierden algunos miles de empleos por año y por eso también la situación de pobreza origina un caldo de cultivo que aprovechan las mafias internacionales para reclutar sicarios, para reclutar delincuentes, para reclutar mulas del narcotráfico que puedan pues narcotraficar en las escuelas, en los colegios y también exportar la droga al exterior. Es una situación dura, dificilísima, pero que sí se la puede superar, que sí se la puede combatir, pero con voluntad política. Un presidente que no tenga rabo de paja, un presidente que gobierne en beneficio de todos los ecuatorianos y no solamente como lo está haciendo el actual presidente o como hizo el expresidente prófugo de la justicia o como también repitió Lenín Moreno a favor de las élites. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy nuevamente se ha filtrado la información de que el presidente Lazo está condonando deudas a los más ricos del país, al Banco Pichincha, al Banco Guayaquil, a todos los banqueros, a los grandes empresarios, a los grandes exportadores, a los grandes importadores, al señor Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, y les condonan, es decir, les perdonan 100, 120, 150 millones de dólares y aprueban en la Asamblea con la complicidad de los diputados correístas leyes corruptas que las llaman ley de remisión de intereses, es decir, legalizan el robo. El dinero que pertenece al pueblo ecuatoriano, a las medicinas, a las carreteras, a la generación de empleo, a las escuelas que no se han construido, a las universidades que no se han construido, les condonan a los más ricos del país, mientras que a la clase media hacia abajo le presionan con impuestos y si tienen préstamos y no pagan, pues les cobran interés sobre interés y no le perdonan al pueblo. Esto es algo que nos tiene indignados. Correa comenzó con esta mala costumbre. Por encima de la mesa habla a favor, o mejor dicho, en contra de los banqueros, que va a combatir la corrupción, pero por debajo de la mesa, Rafael Correa en el 2008 condonó intereses, condonó deudas a los más ricos del país, y en el 2015 lo volvió a hacer prácticamente a los mismos, a los banqueros, a los grandes exportadores, al señor Carlos Slim. El señor Lenín Moreno repitió esta condonación de deudas. Correa lo hacía por 5.000 millones de dólares, Lenín Moreno por 4.800 millones de dólares. Y Lazo, pienso que ya superó los 3.000 millones de dólares de condonación de deudas, que repito, son a los mismos que les condonaron en el 2008. Rafael Correa los volvió a condonar en el 2015, a los mismos condonó deudas el señor Lenín Moreno y a los mismos está condonando deudas el actual presidente Guillermo Lazo. Esto es algo que no debemos seguir permitiendo, lo que hay que denunciar al país para que el pueblo ecuatoriano se levante, se indigne y, repito, no permita que estas injusticias, que este robo legalizado se siga cometiendo en nuestro querido país. Eso le iba a preguntar. Ahorita acabo de tocar un tema importante. ¿Los políticos son amigos a la interna o cómo es la cuestión? Usted que estuvo en el poder, por ejemplo, se reúnen, se llaman, oye, sí, me pasé tal cosa. ¿Cómo es esa cuestión? Lamentablemente, en la viña del Señor hay de todo. Así como tenemos buenos estudiantes, también hay malos estudiantes. Así como tenemos buenas mujeres, buenos doctores, buenos profesionales, también hay del otro lado malas mujeres, malos profesionales, malos médicos. Y lamentablemente también en la parte política sucede igual. Hay politiqueros, ladrones, sinvergüenzas, que llegan a la política solamente para enriquecerse, para hacer negocios, pero también habemos políticos patriotas que hemos dado todo y seguimos dando todo por nuestro país. Y dentro de esos políticos mañosos, mentirosos, está pues el expresidente prófugo de la justicia, Rafael Correa, que se hacía el que peleaba con Guillermo Lazo, cuando Guillermo Lazo financió la campaña de Rafael Correa. Y luego Rafael Correa entregaba el bono de desarrollo humano o bono de la pobreza a través del Banco Guayaquil, 2.300.000 bonos. Multipliquemos por 0.60 que cuesta cada transacción. Estamos hablando de 1.300.000 mensuales. 1.300.000 mensuales que solamente por ese rubro le daba Rafael Correa
a Guillermo Lazo. Pero en las declaraciones hablaba de los banqueros corruptos, hablaba de los medios de comunicación corruptos, pero les daba más de 300 millones de dólares anuales en propaganda, en pauta, en publicidad. Entonces, los medios de comunicación sí recibían insultos, pero también recibían varias decenas de millones de dólares en publicidad y por eso estaban felices. Igual, aparentemente insultaba a los banqueros, pero nunca los banqueros han ganado más plata que en el gobierno de Rafael Correa. Esas infamias, esas supuestas peleas entre políticos son los que han degradado a la política, y yo aprovecho la ocasión para invitarles a los jóvenes, sé que esto escuchan muchísimos jóvenes, decídanse, ingresen en la política. Y quiero recordar lo que decía Platón hace más de 2000 años. El precio, decía Platón, de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres. Y eso es lo que nos está sucediendo en el Ecuador. ¿Por qué? Porque a veces un joven está con su celular y cuando uno le habla sobre política, dice, no, yo estoy aquí ocupado con mis redes sociales, a mí la política no me interesa. ¿Por qué? Porque tal vez tiene 18, 19, 20 años y recibe el dinero del papá para estudiar, para irse al cine, para salir con la enamorada. Pero después de 3 años, cuando se gradúa de la universidad y busca trabajo, no hay trabajo. Entonces, a uno de los sectores que más afecta la mala decisión en elegir al presidente de la República es a los jóvenes. Lo mismo pasa con la clase media. La clase media y sobre todo la gente pobre que dice, mira, a mí la política no me interesa porque si yo no trabajo, no como. Esa gente, por no interesarse en la política, hoy no tiene trabajo, hoy no está comiendo como Dios manda. Por eso, queridos amigos, estimados jóvenes, pueblo ecuatoriano, no podemos desentendernos de la política, porque el precio es el ser gobernado por los más ladrones, por los más sinvergüenzas, y a los que más afecta la mala decisión política es justamente a los jóvenes, que cuando buscan empleo no hay trabajo, o a la gente pobre, que ahora a duras penas tenían por ahí algún trabajito para de alguna manera alimentar a su familia, hoy no tienen trabajo, hoy no están comiendo como Dios manda. Y cuando me pregunto, bueno, ¿y cómo vamos a elegir? Miren, sí, decirles a los jóvenes que deben interesarse más por la política. Necesitamos jóvenes como ustedes, gente honrada, honesta, gente transparente, gente con valores, gente con principios, porque si ustedes no se interesan en la política, les están dejando a los mismos de siempre, que sigan con las mismas mentiras de siempre, que sigan engañando al pueblo ecuatoriano y que terminen a ser el tercer país de América Latina que más inversión extranjera recibía, como ya lo mencioné, solamente por debajo de Brasil y de México. ¿Por qué hoy estamos en el último lugar? Porque con Lucio Gutiérrez, según la Organización de Naciones Unidas, la ONU, publicó en el año 2010, y eso está en el periódico El Comercio, y comentaba ese artículo el economista Vicente Albornoz, en un estudio que hizo la ONU, totalmente independiente, entre 17 países de Latinoamérica, desde México, pasando por toda Centroamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil, etcétera, etcétera. Entre 17 países, el Ecuador ocupó el primer lugar entre los países que más redujo la desigualdad entre los más ricos y los más pobres. En el año 2003-2006, justamente en el gobierno de Lucio Gutiérrez. ¿Por qué hoy ha aumentado la diferencia entre los más ricos y los más pobres? Porque con Lucio Gutiérrez se pudo incrementar la producción diaria de petróleo de 350,000 a 550,000 barriles diarios de petróleo, en una proyección de llegar a 1 millón de barriles diarios de petróleo, sin aumentar más pozos petroleros, solamente controlando, sin que se roben, siendo más eficientes, reduciendo las pérdidas, se pudo incrementar la producción a 550,000 barriles diarios de petróleo. ¿Y por qué los gobiernos posteriores al de Lucio han sido tan ineficientes, tan corruptos, que se dedicaron solamente a hacer negocios, que la producción de 550,000 bajó a 400,000 barriles diarios de petróleo y ahora está hasta un poco menos? Se pierden como 150,000 barriles diarios de petróleo, que eso representa unos 15 millones de dólares diarios, 350 aproximadamente millones de dólares al mes.
alrededor de 4.000 millones de dólares anuales. Y en estos 15, 16 años que Lucio Gutiérrez dejó de ser presidente, hemos perdido más de 60.000 millones de dólares solamente por la irresponsabilidad, por la mediocridad, por la corrupción de los gobiernos posteriores al de Lucio Gutiérrez. Entonces, si Lucio Gutiérrez pudo, ¿por qué hoy no se puede? Y la respuesta es muy simple, porque llegan verdaderos delincuentes, porque llegan antipatriotas, no a gobernar, no a trabajar en beneficio de todos los ecuatorianos, sino a solo hacer negocios, a hacer negociados, a la corrupción, a enriquecerse. Entonces, jóvenes, es el momento de que ustedes se empoderen del tema, de que digan, sí, voy a participar en política. Miren, ustedes podrían escoger, revisen los partidos políticos, cuáles no están inmersos en caso de corrupción, qué partidos políticos no han cogobernado, ni con el prófugo de la justicia Rafael Correa, ni con el otro prófugo y que está al menos enjuiciado, me refiero a Lenín Moreno, o que no hemos pertenecido al actual gobierno, al de Guillermo Lasso, que también pues, es un desastre. Y el único partido es Sociedad Patriótica. Así que nosotros, encantados, les abrimos las puertas, jóvenes, para que vengan a ayudarnos a recuperar el país. ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Nosotros estamos proponiendo que a través de una mega consulta popular, el próximo presidente del Ecuador convoque a esta mega consulta popular para que sea el pueblo, no una asamblea constituyente, no a través de la Asamblea Nacional, para que sea el pueblo el que apruebe primero una nueva constitución, en donde tajantemente se prohíba que gente que tenga glosa, que tenga grillete, que tenga antecedentes penales pueda ser candidato, en donde se obligue que todos los candidatos para inscribir su candidatura deben tener aprobado un curso de capacitación. Si quiero ser miembro de la Junta Parroquial, alcalde, prefecto, concejal o presidente de la República, si no aprobó ese curso de capacitación no puede ser candidato, para elevar el nivel de eficiencia, el rendimiento en la función electa, para que no lleguen a ser concejales y no saben qué hacer, o lleguen a la presidencia de la República y ahora por dónde comienzo. Igualmente, para la discusión, pero la propuesta es dentro del objetivo de elevar el rendimiento, la calidad, la capacidad de nuestros mandatarios y especialmente en la Asamblea Nacional, poner como requisito título de tercer nivel. No estamos excluyendo a nadie. Si alguien quiere ser diputado, quiere ser alcalde, prefecto, presidente de la República, y si no tiene título de tercer nivel, pues estudie, prepárese. Yo sé que el título no es garantía de que vaya a tener un excelente resultado. Y hay gente que son bachilleres y son grandes empresarios, sí, pero esas son las excepciones. En un caso de que sin mucha preparación académica llegan a tener éxito. Esos somos genios. También gente muy preparada, Rafael Correa, hacía gala de que tenía algunas maestrías, pero es un desastre como presidente, como gobernante, ni siquiera conocía de economía, por eso la economía de Correa fue un desastre. En mi gobierno, con un precio del petróleo de apenas $18, bajamos la deuda externa de 13.700 millones a menos de 11.000 millones. Vino Correa y de 10.000 y pico incrementó la deuda a 60.000 millones de dólares. Malgastó, despilfarró la plata de los ecuatorianos con obras puros sobreprecios, mal hechas. Las carreteras están destruidas, las escuelas del milenio no sirven y muchos de los edificios son elefantes blancos que se construyeron en esa época. Entonces, son las excepciones, pero sí se requiere, porque esta es la generalidad, elevar el nivel de la gente nuestra y que tengan por lo menos título de tercer nivel. Aprobar un nuevo Código Orgánico Integral Penal, en donde se sancione drásticamente a todos los ladrones, a los pillos, con cadena perpetua a los políticos que se roban el dinero de los ecuatorianos, tipo Rafael Correa. Esos deben ir a cadena perpetua. Y si no devuelven la plata robada, sus testaferros, su entorno, incluidos si es que están como testaferros familiares, qué pena, pero deben ir presos hasta que el ladrón político devuelva la plata robada. También cadena perpetua para estos jueces y fiscales corruptos que dejan en libertad a los delincuentes. Cadena perpetua también para los consejeros del Consejo Nacional Electoral que a través del fraude electoral hacen ganar a candidatos por los que el pueblo no votó, y ahí comienza la corrupción, y ahí comienzan las obras mal hechas con sobreprecios que se destruyen, ahí comienza el desangre de la patria. Y también cadena perpetua para los sicarios, para los violadores,
que hoy pues actúan con total salvajismo en contra de las víctimas que están totalmente desarmadas, indefensas, y la disposición de que todos los presos tienen que trabajar como una medida de rehabilitación y también para que paguen su alojamiento y su comida, porque no está bien que los presos que han violado los derechos humanos, que han asesinado a personas, que se han robado la plata del pueblo ecuatoriano, coman gratis, mientras hay gente pobre y niños que van a la escuela, a veces al colegio sin desayunar, sin almorzar. Esas injusticias deben terminarse. Y Eso le iba a también preguntar. ¿Qué opinión tiene sobre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que aplica esas medidas? yo pienso que él está haciendo bien las cosas y el pueblo salvadoreño está de acuerdo con esa política. Hay algunos que reclaman organizaciones de derechos humanos, pero siempre hay que decirles a esas organizaciones de derechos humanos que los derechos humanos hay que proteger de la gente derecha, de la gente buena, de la gente honrada, que somos la inmensa mayoría, al menos en el Ecuador. Pero lamentablemente los organismos de derechos humanos defienden los derechos humanos de los delincuentes, porque aquí en el Ecuador la actual constitución la hicieron delincuentes a favor de los delincuentes. Y es por eso que están prófugos de la justicia esos delincuentes. Me refiero a Rafael Correa y a toda la gavilla de ministros, algunos asambleístas y altos funcionarios del gobierno de Rafael Correa. Miren, jóvenes, nosotros nos opusimos de manera tenaz a la actual constitución y fuimos el único partido político que recorrimos el Ecuador en el año 2008 oponiéndonos a esta constitución y hablábamos de 3 artículos fundamentales. Les decíamos, miren jóvenes, si se aprueba esta nueva constitución, ustedes tendrán que dar exámenes para ingresar a la universidad. Y lo que quiere la oligarquía y las clases dominantes politiqueras es que los jóvenes no estudien, no se preparen para que sean fácilmente dominados o convencidos por los politiqueros. Y la universidad se va a convertir en algo solamente para las élites, para los padres que pueden pagar sumas altas de dinero en las universidades privadas. Pero la gente del pueblo no va a tener cupo para entrar a la universidad pública. Y eso se cumplió. Le decíamos, pueblo ecuatoriano, con este artículo que pone Correa en la Constitución de la ciudadanía universal y con ese otro artículo que prohíbe la extradición de narcotraficantes, se le va a convertir al Ecuador en un basurero de la delincuencia internacional y en un paraíso de los carteles de la droga. Y lamentablemente eso es lo que ocurrió en el país. Ahora el Ecuador es un basurero de la delincuencia internacional y es un paraíso de los carteles de la droga. Por eso es que nosotros nos oponíamos de manera tenaz a esta actual constitución y ahora pues con toda calidad moral, porque nos opusimos a esta constitución, venimos desde hace algunos años atrás promoviendo un cambio profundo en el Ecuador. Si cabe utilizar la palabra de refundar el Ecuador, de ubicarnos cronológicamente en el año 1830 en la ciudad de Riobamba, cuando nació la República del Ecuador. Hoy nuevamente tiene que nacer la República del Ecuador, pero cimentada en valores éticos, cívicos, patrióticos, porque una nación con valores es un pueblo destinado a ser grande y respetado en el concierto de las naciones del mundo, mientras que un pueblo sin valores está destinado a desaparecer. Por eso coincidimos con la política de Bukele. Algunos, repito, lo critican, pero de un país completamente inseguro, como era El Salvador, ahora pues es uno de los países más seguros de América Latina, y ese es un ejemplo que se debería imitar, adaptar a la realidad ecuatoriana, porque en las actuales circunstancias lo que más exigen los ecuatorianos es seguridad. La gente ya no puede hacer turismo nacional, la gente está buscando irse al exterior, ir a gastarse el dinero en el exterior cuando se podría hacer turismo nacional, conocer las bellezas ecuatorianas. La gente no puede salir tranquilamente a la calle. Cuando pasa una moto por al lado de uno, enseguida el estrés, pensando que tal vez le van a disparar. Cuando uno deja el vehículo, la moto parqueada afuera de un restaurante, estamos preocupados mientras comemos, y si me roban el carro, y si se roban la moto, y si es padre de familia, a lo mejor a mis hijas les están dando droga en la escuela, a lo mejor les van a violar a mis niñas, a lo mejor a mis hijos les van a dar droga. Es una psicosis que no nos deja trabajar tranquilamente a los ecuatorianos. Por eso hay que combatir con todas las fuerzas a esta inseguridad ciudadana. Pero también, jóvenes, y esto me pregunta mucho, bueno, ¿y cómo elegimos? Hay que hacerse algunas preguntas.
Primero, no se debe elegir porque alguien se disfraza de mujer y sale en un video en TikTok y tiene una gran popularidad, o porque el otro está que denuncia los casos de corrupción y denuncia, y a veces chantajea con las denuncias, pero sale permanentemente en la televisión, o aquel que no sé, una mujer bonita, para las mujeres de pronto un hombre simpático, etcétera. No, ahora es el momento de elegir liderazgos éticos, liderazgos con experiencia. El Ecuador no está para más novelerías, no está para más inventos. Hoy tenemos que ir con certeza, porque si nos volvemos a equivocar, el Ecuador se puede desintegrar, se puede destruir. Estamos hablando ya de un narcoestado. Entonces debemos preguntarnos, ¿será que este presidente va a generar confianza en los inversionistas ecuatorianos y en los inversionistas extranjeros para que vengan inversiones al Ecuador que generen empleo? ¿Será que esa persona va a generar empleo, va a atraer inversiones productivas? ¿Será posible? Lazo no lo pudo hacer, Correa tampoco, y igual sucedió con Lenín Moreno, que no han traído inversiones, y si no hay inversiones no hay empleo. Porque en el gobierno nuestro el Ecuador fue el tercer país de América Latina en más inversión extranjera recibida, y por eso es que generábamos más de 250.000 empleos por año. Y tal vez alguna gente también me pregunta, y los jóvenes, dicen, bueno, si su gobierno tiene las mejores cifras sociales y económicas de toda la historia del Ecuador, ¿por qué le dieron el golpe de Estado? Porque jóvenes. Yo realmente sí me siento satisfecho, pude hacer mejor las cosas, cometí errores, sin embargo que me juzguen por mis resultados. Los resultados sociales y económicos de nuestro gobierno, 2 años, 4 meses, son los mejores de toda la historia del Ecuador. Pero lo que me llena de orgullo es que mi gobierno ha sido el único en la historia del país que realmente enfrentó a la oligarquía corrupta. En mi gobierno encarcelamos a 5 banqueros ladrones que se robaron el dinero de los ecuatorianos en el feriado bancario. Mi gobierno es el único, no ha habido otro, que recuperó más de $1.000 millones de la plata que se robaron los banqueros cuando el presidente de la época congeló los dineros de los ecuatorianos que habían depositado en los bancos. Es como que hoy se congelen los dineros de los ecuatorianos en los bancos. Nos quedamos con lo que tenemos en el bolsillo y mañana no hay para la leche, no hay para el pan, no hay para la gasolina, no hay para comprar la medicina, no hay absolutamente para nada. Y quebraron empresas. 58 ecuatorianos se suicidaron porque no podían retirar su dinero. Ante esta situación de crisis es que un grupo de militares comandados por Lucio Gutiérrez nos tomamos el Congreso en protesta, protestamos contra el gobierno de turno exigiendo que se devuelva el dinero a los ecuatorianos. Lamentablemente esa esa rebelión no concluyó. Después de mí me cogieron preso, estuve 6 meses preso, me dieron la baja del ejército, pero luego con el apoyo del pueblo ecuatoriano formamos un partido político, llegamos a la presidencia y entonces encarcelamos a los banqueros ladrones, recuperamos por lo menos $1.000 millones de la plata que se robaron y devolvimos a los legítimos dueños, los depositantes. Y en lugar de condonar deudas a los más ricos del país, como hizo Correa, como hizo Lenín Moreno, como hace Lazo, en mi gobierno incautamos bienes a 190 deudores morosos, entre ellos a Juan José Pons, entre ellos al hermano de León Febres Cordero. Y esto es lo que irritó a la oligarquía. Y eso que me ocasionó el golpe es lo más hermoso que he realizado en mi vida, porque eso es lo más valioso, eso no lo ha hecho nadie, eso solo lo puede hacer un patriota, un hombre que no tiene rabo de paja, un hombre que está comprometido con la mayoría del pueblo ecuatoriano. Entonces estos banqueros compraron a los generales traidores del vicealmirante Víctor Hugo Rosero Barba, el general Luis Ramos, el general Ayala, le quitaron el respaldo y ahí se cayó el gobierno. En mi caso, ahora que está de moda el juicio político, en mi caso no hubo juicio político, no me dieron la oportunidad de defenderme. Los diputados se reunieron en Ciespal, ni siquiera en el Congreso, como dice la ley. No hubo los 2/3 de diputados. En esa época habían 100 diputados, se debía tener por lo menos 67 votos. Hubo apenas 48 votos. Falsificaron 4 firmas de diputados social cristianos, llegaron a 52. Les faltaba 15. Entonces ni siquiera hubo el número de diputados, pero lo más grave, no me dieron el legítimo derecho a la defensa. Y como ustedes saben, jóvenes, cuando a un acusado
no se le permite defenderse, no se le permite el legítimo derecho a la defensa, ese juicio es nulo, de nulidad absoluta, y eso es lo que sucedió en el caso de Lucio Gutiérrez. Gracias, expresidente Lucio Gutiérrez. Bueno, hemos conversado un poco de todo, ¿no? La historia política también. Cuéntenos un poco, para ya ir terminando, sobre su nuevo emprendimiento, La Guayusa. Cuéntenos un poquito sobre eso. A ver, jóvenes, creo que el mensaje más importante es que nunca es tarde para emprender, así como nunca es tarde para estudiar. Y yo les invito y les motivo a que luchen porque sus sueños se hagan realidad. El emprendimiento yo sé que no es fácil, y por eso es que nuestra propuesta está traer a los bancos extranjeros al Ecuador, preparar una ley económica para que en competencia con la banca ecuatoriana bajen drásticamente las tasas de interés a niveles internacionales menores al 3% de interés anual, para que especialmente los jóvenes, los emprendedores, microempresarios puedan hacer créditos baratos, invertir y generar empleo. Y al generar empleo se va a reducir la pobreza y se va a reducir la delincuencia en nuestro país. Y yo, que soy un dedicado, un enfocado en colaborar, en hacer patria, en generar empleo, no solamente desde el poder, no solamente desde la presidencia de la República, sino también afuera, en la vida civil. Como algunos me dicen, podría estar tranquilamente, ya fui presidente, ahí están mis logros, los mejores de toda la historia del Ecuador, pero sigo generando empleo. Así que me metí pues en este emprendimiento. Yo produzco una bebida de guayusa, que es algo pero realmente formidable, sensacional. La guayusa es un gran energizante natural que sirve para estudiantes, para deportistas, para gente que realiza un trabajo fuerte, tanto físico como mental, y es natural, no es como los energizantes artificiales que tienen químicos y que eso a la larga le dañan al organismo de la persona. Segundo, a la guayusa se le conoce como antiarrugas, ¿no? Porque tiene el doble de antioxidantes que el té verde. Entonces eso retarda el envejecimiento de las células, y por eso que retarda el aparecimiento de arrugas en nuestros indígenas que consumen todos los días de manera cultural la bebida de guayusa. También la guayusa es antiinflamatoria. Eso ayuda a los hombres a reducir la prostatitis, y en las mujeres, por ejemplo, inflamaciones de los ovarios. También a la guayusa ayuda a adelgazar porque es muy diurética y porque le quita la ansiedad de comer en exceso al tomar guayusa. Y también la guayusa es afrodisíaco. En la Amazonía se la conoce como el Viagra amazónico, así como le conocen como antiarrugas, como energizante y como Viagra amazónico. Y es porque limpia las arterias, entonces hay una mayor irrigación sanguínea al aparato genital de hombres y mujeres. Y fundamentalmente estoy en esto por 3 motivos. Primero, porque es un producto medicinal saludable. En segundo lugar, porque genera empleo. Y en tercer lugar, porque es un producto orgullosamente ecuatoriano, porque prácticamente no le conocen en Colombia, puede que haya la planta de guayusa en Colombia, no la conocen en el Perú, ya se han llevado miles y miles de semillas al Perú, ya deben estar sembrando en el Perú, pero no lo conocen en el Perú, y no hay en los otros países de la región, es prácticamente endémica de nuestra Amazonía ecuatoriana, y tampoco se da en toda la Amazonía, se da en cierto clima especial, un poquito cálido, húmedo, y no muy tórrido, a una altura que podríamos hablar entre unos 400 y 900 metros de altura. En los sectores de 200 metros muy calurosos no se da la guayusa, y más arriba de los 1000 metros tampoco se da la guayusa con eficiencia, como se da en las alturas mencionadas, que son en el Tena, en el Puyo, en sectores de Macas, en Zumba, que es un cantón de la provincia de Zamora, no sé en toda la provincia. Zumba está en una zona un poquito alta. Entonces, pues, estoy metido de lleno y me apasiona el emprendimiento, me apasiona ayudar a la gente, generar empleo, y me apasiona porque ya mencioné, es un producto netamente ecuatoriano, es un producto saludable, es un producto energizante, natural, con 0 azúcar, la guayusa nuestra, la que nosotros producimos, 0 azúcar, 0 sal, 0 grasa, y ustedes la pueden encontrar en mi comisariato a nivel nacional o en el Santa María en Quito. Próximamente trataremos de ingresar a los otros supermercados del Ecuador. Chéverísimo, qué bueno por ese emprendimiento, muchas felicidades. Definitivamente yo sí lo he probado y sí he consumido guayusa, es muy buena.
Es muy buena, ¿para qué? Solo le falta ser auspiciante nomás el programa. Hay que pensarlo, así es, sí, hay que difundir un poquito más. Así es, mi Así estimado es. Kevin. Así es. ¿Se va a lanzar para la presidencia? No sé, todavía varias ocasiones he dicho no, pero tiene la presión de los compañeros y bueno, siempre yo como un patriota que estoy en la pelea, no estoy en la retaguardia, sino siempre en la línea del frente he aceptado. Pero por ejemplo, si habría muerte cruzada, yo pienso que no sería candidato, a lo mejor en el año 2025 para implementar este proyecto que les estoy mencionando, para cambiar la institucionalidad corrupta que tenemos actualmente en el Ecuador, con leyes, con una constitución a favor de la delincuencia, a favor de la corrupción, a favor de la impunidad, con este Código Orgánico Integral Penal que protege a los jueces y fiscales corruptos, por eso se burlan de la justicia, con esta forma de actuar por la benevolencia de las leyes a favor de los delincuentes, que los delincuentes fugan, tipo Rafael Correa, salen de la cárcel como Jorge Glass y no devuelven un solo dólar de la plata robada. Si yo llego a ser presidente, esto se acabó. Le damos la vuelta a 180 grados al Ecuador y aquí el que roba se va preso y el que roba y se va preso tiene que devolver la plata robada. Ya basta de que se burlen del país, porque cuando hay voluntad política se puede recuperar la plata robada. Yo recuperé, jóvenes ecuatorianos, más de $1.000 millones de la plata que se robaron los banqueros. Eso me costó el puesto, sí, pero es lo más hermoso que yo realicé como presidente de la República, porque un presidente no es para que esté de florero, no es para que mire a la derecha cuando roban a la izquierda o a la izquierda cuando roban a la derecha. Un presidente es para combatir la corrupción, así le cueste el puesto, como sucedió con Lucio Gutiérrez, que con 500 personas, 200 personas en las calles, los generales traidores le quitaron el respaldo y se cayó el gobierno. Frente al gobierno de Correa, en donde cientos de miles de ecuatorianos salían a gritar fuera Correa, fuera, o con Lenín Moreno, en que el país se paralizó 14 días, hubo 14, 15 muertos, incendiaron la Contraloría y el presidente no se cayó. O con el mismo Guillermo Lasso, 18 días del país paralizado, 5, 7 muertos, y tampoco se cayó el gobierno. Y qué bueno que no se cayeron esos gobiernos, porque la oligarquía saca presidentes, el pueblo pone presidentes, y contra Correa, Lenín Moreno y Lasso es el pueblo el que combatía en las calles pidiendo cambios, pero como se enriquecieron los banqueros, la oligarquía, con el gobierno de Correa, de Lenín Moreno y de Lasso, la oligarquía les sostuvo a esos presidentes y los generales en buena hora que no les quitaron el respaldo. En cambio, conmigo no había un indígena en las calles, no había la CONAIE en huelga, no había el Frente Unitario de Trabajadores en huelga, fueron un sector de Quito relacionados con los banqueros corruptos, pero también gente que estaba en contra de mi gobierno y con todo derecho, porque así es la democracia, también salieron a marchar, pero no para destituir al presidente, sino tal vez para exigir cambios de actitud en el presidente de la República, y eso es totalmente legítimo, pero con 500 personas, sin que el Ecuador se haya paralizado ni medio minuto, ni siquiera Quito se paralizó, terminaron con el gobierno que tiene las mejores cifras sociales y económicas de toda la historia del Ecuador. Eso me hace pensar, eso me hace meditar, y patriota como soy, al igual que ustedes, no sé, pues, si a lo mejor en el 2025, si no hay un candidato que se comprometa a darle un giro de 180 grados al Ecuador, a lo mejor pues podría estar tomando esa decisión. Pero para el mes de noviembre, si es que hay muerte cruzada, muy posiblemente, por más que me pidan, por más que partidarios me inviten a que participe, lo más seguro es que no participe a la presidencia de la República. Perfecto, muchísimas gracias Lucio por haber compartido con nosotros en este podcast. Saludamos a la gente en redes sociales, a la gente de Spotify también que nos escucha, a la gente de Instagram, Facebook, YouTube, en fin, a todos. Gracias por habernos escuchado el día de hoy. Mensajito final cortito, estimado Lucio, para la gente que nos ha escuchado el día de hoy. Bueno, agradecerles a todos, agradecerle Kevin por esta oportunidad. Un abrazo a la distancia a ustedes jóvenes. Sigan luchando por sus sueños, hagan realidad sus sueños, traten de emprender en algo. Toda gran empresa, esas grandes, inmensas empresas transnacionales comenzaron con un sueño.
Así son todas las cosas, comienzan con un sueño, pero si le ponemos voluntad, ese sueño puede convertirse en realidad. Si le ponemos entusiasmo y si comenzamos a caminar, ese sueño puede hacerse realidad, porque solo comenzando se puede realizar lo que al principio parecía imposible. Así que jóvenes, les motivo a que emprendan, a que no se desanimen, a que si les sale mal, no boten la toalla, sigan luchando. La perseverancia es fundamental, hay que persistir, hay que insistir y jamás desistir. Igual, la invitación para que hagan política, formen un movimiento, las puertas de Sociedad Patriótica, la lista número 3, orgullosa de poderles incluir. Sería un honor que muchos jóvenes de ustedes vengan a nuestra organización política, una organización seria, honrada. En mi gobierno no hay un ministro preso, ni siquiera un conserje preso. Ese es otro orgullo que tenemos en nuestro gobierno. Mientras los otros están fugados, los servicios caminan por el país solos, sin guardaespaldas, manejando yo mismo mi camioneta y recorro el país. Así que jóvenes, si desean incursionar en política, las puertas de la nueva sociedad de patriotas, completamente abierta para ustedes, y repito, sería un honor tenerles en nuestras vidas. Kevin, muchísimas gracias y siempre a la orden de los jóvenes y de todo el pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias, señoras y señores, con nosotros esta noche Lucio Gutiérrez. Ese aplauso. Chao, 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 Lucio. Nos vemos. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias.